10 minutos se han pasado de las 11 de la mañana y aquí seguimos, ingobernables hoy con el acelerador pisado a pleno. Así que nos metemos así de lleno directamente, sin tapujos, en la historia sin fin, la no columna de cada martes de este programa. Fede, sí, que bienvenido. A veces la mandamos los miércoles, pero bueno, somos ingobernables de principio a fin. Volviste el martes. Después de la ingobernable de compañera que tuviste el miércoles pasado. Bueno, Fede, ¿cómo andás? Bueno, bien, todo bien. Te voy a hacer hablar poco porque veo que estás bastante arruinadito. Sí, va a estar difícil la recuperación cuando uno utiliza como que la voz es su herramienta, ¿no? Es como... Claro, se complica. Y no estoy en condiciones en este momento de hacer como un retiro de silencio. Bueno, te voy a hacer laburar poco, por lo menos con la voz. Vos operá nomás. Bueno, siempre vengo escuchando el programa, así que me encanta venir a la radio porque, bueno, tuvimos a la gente del club más temprano contando un poco las novedades del club Villa La Rosa. Me encantó la nota también con Demi de los vinilos. Me hizo recordar a mi más tierna juventud. ¿Te acordás de un vinilo? A ver, un sí, vinilo tuyo. Sí, así. no, dos vinilos. Bueno, yo soy muy spinettiano, ¿no? Y hay dos vinilos increíbles. El de Artaud, porque fue el primero que salió, de los que... Había uno de los Rolling Stones, que era el Pentágono, que salió del formato cuadrado de los vinilos, pero Artaud, viste, saca el vinilo con una tapa que es totalmente romboidal, no sé, así deforme, no entraba en las bateas. Y después un vinilo que me encantó, bueno, que es un disco es como el álbum doble de los Beatles, el doble blanco de los Beatles. Bueno, el Pescado 2. Pescado 2 era un doble espectacular, además venía con un librito que la mitad del libro lo leías para un lado y después lo tenías que dar vuelta con dibujos del Flaco y de, bueno, formación memorable del rock nacional con el Negro Blacamaya, David, Bocón Frasino, bueno, espectacular. Además tuve el placer, y acá denota mi edad, de verlo en vivo a Pescado Rabioso, o sea que un grupo maravilloso de rock. Dicho esto, bueno, divino, me fui a caminar el domingo ahí por los cerros, me fui hasta el puesto Ferreira, así que cada tanto un poco de retiro ahí por el monte y por los cerros hace bien al alma. Así que bueno, estoy un poco baqueteado del cuerpo, pero bueno, me voy manteniendo. Como dije, como de principio siempre voy a hacer una mención, porque además hoy leí que están pensando el presidente recibir a Benjamín Netanyahu, terrorista criminal buscado por la Corte Penal Internacional por el genocidio que está cometiendo en Gaza. Ya tiene muchas manifestaciones en el interior de Israel repudiando y en todo el mundo. Ojalá que las voces de la humanidad se alcen cada vez con más fuerza para condenar esta barbarie, ¿viste? Porque si no, después siempre es tarde. Ya es tarde, ¿no? Porque ya se limpiaron a 60.000 palestinos, mujeres, niñas, ancianos, han destruido el 80% del territorio. O sea, la verdad que recibir ese personaje y agitando la bandera del Estado de Israel es poco más que lamentable. Así que bueno, dicho esto, esta semana inclusive el presidente, después de la cadena nacional esa bastante cachivache el día viernes, entre las cosas que dijo es que, bueno, hizo una declaración medio monárquica, ¿no? ¿Viste? Los legisladores, que son los diputados y senadores que elige el pueblo, son los representantes del pueblo ahí en el Congreso, donde se debaten las leyes y sobre todo todos los temas que tienen interés en la comunidad, ¿no? Que los va a castigar, van a proponer una ley para que lo castiguen si no votan lo que él quiere. O sea, es medio raro, digamos, que es la antesala de un gobierno dictatorial, quiere suprimir los poderes del Estado. O sea, bueno,
cuanto menos rara la conferencia de prensa. Sí, pues aparte, desde su partido, él presenta candidatos a legisladores, ¿no? Si dice Sí. que es un nido de ratas el Congreso, que lo podemos charlar, Claro. ese término, pero bueno, ahí claramente se ve que hay una cuestión que tiene que ver con la direccionalidad política de lo que se hace, digamos, no solamente quiénes ocupan esos lugares, digamos. Sí, pongámosle que puede haber gata, porque hoy tenés un senador que encima subió por la oposición, que fue el que definió la votación de la ley base, es el senador Cuadra, que asumió por el peronismo, que hizo 7 viajes a Paraguay llevándose la guita que le garparon. O sea, a ver, si tiene 4 patas, cola y ladra, no es un zorro, es un perro, ¿viste? Ese senador está prófugo de la justicia en Paraguay. Bueno, o sea, esto indica que ratas hay. Ahora, hay 260 diputados y 72 senadores. Hay mucha gente de bien, mucha gente honrada, mucha gente que labura muchísimo y me consta para estas cosas, ¿no? Proponer leyes, ver de qué manera se organiza el Estado y cómo se interactúa entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, otro cachivache que deberemos en algún momento como sociedad plantearnos en mejorar, ¿no? Porque no puede ser que un juicio dure 30 años. Cuando llega la justicia que es tan lenta no es justicia, y entonces, bueno, seguramente también es un tema para revisar en algún momento. Pero bueno, yo me quedé, porque además el otro día cuando me fui hablábamos un poco de los líderes, ¿no? Que tampoco se puede esperar de que aparezca un líder que nos resuelve todo y nosotros no participamos, no nos metemos en política. Entonces, bueno, la política la hacen otros, la piensan otros y obran en consecuencia. Me quedé pensando en eso y a propósito de la declaración que hace el presidente de que si no hacen lo que él quiere, lo van a sacar con los pies para adelante. A lo que la expresidenta Cristina Fernández le dijo que no lo van a sacar con los pies para adelante, seguramente lo saquen con chaleco de fuerza. Y entonces, Pablito, se me ocurrió hacerte una pequeña reseña, porque este asunto de ser líder o ser una persona expuesta, pero sobre todo tener estos lugares de liderazgo, parece venir bastante complicado en nuestra historia, ¿no? Y como, bueno, la columna un poco siempre quiere poner en diálogo entre lo que está pasando hoy y lo que viene pasando hace 200 años, te hice una pequeña reseña de, mirá, los personajes más salientes de la historia, ¿no? Y entonces arrancamos con Mariano Moreno, que era uno de las personas, digamos, más sobresalientes de la primera Junta de Gobierno, junto con Castelli y con Belgrano, que creía en el autogobierno bajo una forma republicana, con un poder ejecutivo limitado, con división de poderes y sujetándonos a la ley. Bueno, al toque nomás había puja en esa primera junta, pues no todos estaban de acuerdo en qué tipo de gobierno nos íbamos a dar. Se va comisionado a Londres, no sé qué, pum. Dicen las malas lenguas que muere envenenado en alta mar, no hay pruebas contundentes, pero bueno, a su viuda, días antes de que llegara la noticia a Buenos Aires, le mandan de regalo un abanico y unos guantes color negro y adelantándole que próximamente va a ser viuda, con lo cual no hay pruebas contundentes, pero hay sospechas bastante fundadas. Castelli, que era el otro, bueno, pierde una batalla, va con los pocos pertrechos que tiene en el Ejército del Norte, pum, pierde una batalla y cuando vuelve entonces lo enjuician. Lo enjuician, por suerte, antes de condenarlo, por suerte o por desgracia, le agarra un cáncer de lengua
y se muere antes de ser condenado, pero iba camino a ser condenado por la élite porteña que empezaba a tomar el poder. Su última frase, impresionante, viendo que el cáncer avanzaba: si ves al futuro, dile que no venga. No la pronunció porque no podía hablar, la escribió. Bueno, Belgrano, además está decir, todos sabemos, murió en la pobreza absoluta, vendiendo los relojes que tenía de oro para pagarle el médico que lo asistía en su enfermedad, y con una anécdota también lastimosa, ¿viste? En 1902, cuando se exhuma el cadáver para volverlo al lugar donde él quería que había dejado en su testamento que lo depositaran, hay 2 ministros del gobierno de la época 1902, gobierno de Roca, el ministro Richieri y el ministro Joaquín B. González, que se afanan los dientes de Belgrano. O sea, no sé si me explico. Se afanan los dientes, se arma un quilombo bárbaro, la gente se entera, los denuncia, bueno, los tuvieron que devolver los dientes. Pero los tipos se llevaban de recuerdo de Belgrano los dientes. Güemes, ¿te gusta Güemes? Bueno, te conté en una columna, traicionado, peleando, defendiendo la frontera norte contra el ejército realista que quería desde el virreinato del Perú volver a tomar la plaza de Buenos Aires. Lo traicionan, la élite salteña lo entrega, pum, muere asesinado. Pingui. Bueno, ¿querés otro? San Martín. San Martín después de hoy es padre de la patria, San Martín, ahora tenemos el feriado largo de San Martín, pero San Martín, cuando vuelve de hacer toda la campaña de liberar Argentina, Chile y Perú, todas las élites lo empiezan a acusar de corrupto. Bernardino Rivadavia, primero presidente más o menos institucional en ese momento, cuando él vuelve, que lo que quiere es retirarse a una chacrita en Mendoza, se le había muerto Merceditas, la mujer, había pasado enfermo la cordillera a lomo de mula. Traidor a la patria, lo declaran. ¿Cómo termina? Exilado en Francia. El padre de la patria termina en Boulogne-sur-Mer. A Triqui, ¿quién viene? Juan Manuel tenemos al gobernador Dorrego en el año 28, fusilado, gobernador de Buenos Aires, fusilado por Juan Lavalle. Todos soldados, que habían sido soldados de San Martín además, en los diferentes ejércitos libertadores. Por eso cuando San Martín intenta volver de Francia, del exilio, y llega, se entera del fusilamiento de Dorrego, y los unitarios, Lavalle, el general Paz, cordobés, lo querían involucrar en esta lucha entre unitarios y federales. San Martín dice, no, yo no voy a desenvainar el sable para ir contra mis connacionales, se toma el palo, se vuelve a Francia y ahí muere. Lavalle, que fusiló a Dorrego, obviamente nada es gratis en esta vida, lo persigue Oribe, que era un federal de la banda oriental, amigo de Artigas, lo persiguen. Cuando lo están por alcanzar, los lugartenientes lo descarnan para que el enemigo no pueda capturarlo, y le sacan el corazón y la cabeza y se la llevan a Bolivia, ¿viste? O sea que ya ves cómo van terminando los muchachos. Bueno, Juan Manuel de Rosas la sacó bastante barata, perdió la batalla de Caseros con Urquiza, y bueno, se tomó el palo, show tampón, a Inglaterra, y ahí pasó el Farmer sus últimos años. Pero bueno, exilado, ¿no? Digo para que vaya tomando nota el presidente, todas las posibilidades. Tiene varias posibilidades, no solo salir con las patitas para adelante, puede salir con chaleco de fuerza, ya vas a ver que algunos se van en helicóptero, otros van a degüello. Bueno, a Rosas lo derrota Urquiza, primer presidente constitucional.
al primer presidente constitucional, van al Palacio San José, que era su residencia, 4 sicarios le pegan 3 balazos, boleta, o sea, ese es el primero. Si quiere tomar como ejemplo el primero, que cuide, que chalequito de fuerza o chalequito antibalas más que de fuerza. Bueno, Artigas, pobre, el general de los pueblos libres, prócer hoy de la banda oriental, ¿no? O sea, su prócer number one, Artigas, exilado y pobre en Asunción de Paraguay. Bueno, y después vamos a entrar, así en el otro día mencionaba en la columna, vamos a entrar en el siglo XX, ¿no? Porque, bueno, está complicado ser líder y sobre todo te las tenés que ver, sobre todo cuando querés encarnar algún tipo de proceso de representación popular o la misma presión popular erige un líder o se identifica con un liderazgo. Bueno, en cuanto empezás a tocar intereses, las élites van a por ellos, ¿no? Y entonces, bueno, con la formación de la Unión Cívica Radical, te contaba en la columna pasada, Leandro N. Alem, que, bueno, hace una revolución, la revolución del parque, terrible quilombo, en esa Argentina que añora el presidente de hace 100 años, cuando éramos una potencia y no sé qué. Te conté en la columna pasada todos los quilombos que había en esa Argentina del centenario, donde la élite agrogarca y agroexportadora estaba contenta, pero los montones de inmigrantes, la gente que trabajaba la tierra, los pueblos originarios, muy contentos no estaban, ni la pasaban muy bien. Se funda la Unión Cívica Radical y empiezan a aparecer los dos partidos y con él los dos líderes que van a marcar un poco la historia del siglo XX, digamos, con algunos actores de reparto, pero básicamente lo que pasa con Alem es que se asquea porque la Unión Cívica Radical, él dice eso, ¿no? Algunos se van a ir con Roque Sáenz Peña, algunos se van a ir con los socialistas y con los anarquistas, otros se van a ir con no sé quién, y los radicales puros nos vamos a ir a la mismísima mierda, decía Alem, harto y asqueado de las conductas oprobiosas, como podría ser la de Rodrigo de Loredo, ¿no? Ahora, viste que Rodrigo de Loredo ahora se va para un lado, juez, el otro saltimbanqui, de todo otro que juegan todos los partidos, tiene todas las camisetas, va para el otro. Bueno, los radicales son así, ¿viste? Bueno, algunos se hacen peronistas, se van con Jay Llora, otros se van con La Libertad Avanza, otros se hacen kirchneristas como Moró, y así las cosas. Leandro N. Alem, que fue el fundador y gran líder de la Unión Cívica Radical a principios del siglo, se pegó un corchazo ante ese panorama. Y después aparecen los dos grandes líderes del siglo XX, que son por el radicalismo Irigoyen y por el lado del naciente partido peronista Juan Domingo Perón, ¿no? Comparten, entre otros presidentes, pero ellos dos comparten la suerte de haber pasado por la isla Martín García. La isla Martín García es una isla que está en el Río de la Plata, entre Uruguay y la Argentina, pertenece a la Argentina. Pasaron varios presidentes por ahí, Frondizi también tuvo su estadía, Marcelo T. de Alvear pasó también unos días, Frondizi, bueno. Perón y Irigoyen estuvieron por ahí. Irigoyen acusado de corrupto, o sea, en la columna pasada contaba, ¿no? O sea, la República Conservadora y las élites agroexportadoras aceptan el voto popular. Claro, cuando pueden votar todos los ciudadanos, gana Irigoyen la presidencia, y en cuanto le empieza a tocar un poquito algún interés, poquito, pero empieza a dar un poquito de participación a toda esta oleada de inmigrantes que incluía socialistas, anarquistas, italianos, españoles, polacos y demás nacionalidades,
no lo ven y entonces su segunda presidencia termina con acusaciones de corrupción, no sé si te suena, que después nunca fueron probadas. Lo mandan, le dan un golpe de Estado, el primero del siglo XX, Uriburu, y lo mandan a la isla García. Después te decía, viene Perón en el 45, gana por afano el general Perón, aparece el peronismo, 17 de octubre, no llega a tener mucha estadía en la isla Martín García, pero lo que no tuvo de cárcel lo tuvo después de proscripción y persecución, ¿no? Perón y el peronismo. Porque bueno, nuevamente empiezan a salir en la foto muchos morochos y la élite no se lo puede bancar, con lo cual Perón está poquito en Martín García, en el 45 gana por afano las elecciones, pero después de 10 años de 2 gobiernos, es derrocado con un bombardeo a la Plaza de Mayo, con fusilamientos basurales de los peronistas, con fusilamiento de generales como el general Valle, que eran leales al poder constitucional, porque convengamos que, aunque quieran contar que era un tirano, o sea, había ganado con el 62% de los votos. La revolución libertadora, entre comillas, que ya se empezaban a afanar esta cantinela de la libertad, fue un golpe, un gobierno de facto sin totalmente legitimidad popular y mucho menos constitucional, contra todo, y cometiendo este tipo de atrocidades, ¿no? Bueno, con lo cual, como ves en esta breve reseña, hay muchas maneras de irte. Después el peronismo tuvo 18 años de proscripción, o sea, un decreto que firma Aramburu, donde estaba prohibida la palabra Perón, la marcha peronista, o sea, persecución total, silenciamiento, o sea, cuando el presidente dice que si no le votan lo que quiere, los va a penalizar con la ley, bueno, estos habían ido un poco más lejos, ¿no? Que era directamente proscribir al peronismo. Cuando se volvieron a dar elecciones, el peronismo no podía participar. Hay anécdotas escabrosas, te cuento otra, porque, o sea, antes de derrocarlo se muere Evita. Evita, que había pasado a tener o sea, de ser una actriz de reparto, porque era actriz de radioteatro y esto que el otro, pasa a ser una figura preponderante en el gobierno de Perón, amada por el pueblo, por los obreros, tiene su fundación Eva Duarte, hay gente vieja que todavía cuenta del reparto de máquinas de coser, el acceso a vivienda, el acceso a salud, bueno, un lugar de contención de la población muy grande a través de Eva Perón. Bueno, Perón decide embalsamarla cuando muere de cáncer. Los opositores, ¿no? Esta cosa de la oposición, que también lo vimos en una columna, cargado de odio, ¿no? De que no se puede pensar distinto, que ya, viste, bueno, estos tipos, bueno, se consuma el golpe y el cadáver de Evita estaba siendo embalsamado en la CGT, en el edificio de la Confederación General de los Trabajadores. Bueno, empiezan a esconder el cadáver y Aramburu decide secuestrar el cadáver de Evita. Con lo cual, escuchá esta historia porque esto es desopilante. Por eso te digo, irte con los pies para adelante o con chaleco de fuerza es poco. Van y secuestran el cadáver embalsamado de Evita. Lo empiezan a circular. Pero se empiezan a poner paranoicos porque empezaba la resistencia peronista. Entonces tenían miedo de que algún comando peronista recuperara el cadáver de Evita como bandera y lo llevara a la victoria, como decía él. Entonces se empiezan a pasar el cadáver, se lo lleva un tipo y lo tiene en el altillo de la casa. Y escuchá esta anécdota, búsquenla porque yo la leí y no lo podés creer.
tipo se pone tan paranoico de que los comandos peronistas quieran encontrar el cadáver y recuperarlo, que una noche sube al altillo, ve unos movimientos, caza el bufo, mete 4 balazos y mata a su propia esposa embarazada. Mirá si hay karma, ¿viste? Al que le guste estudiar sobre karma, bueno, este muchacho, el mayor, mira, tenía hasta el nombre de este muchacho, se me traspapeló. Pero bueno, la verdad que fulera la historia. Bueno, 18 años de proscripción, bla, 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 vuelve Perón, se muere, gran líder, ¿no? Porque vos fijate que al día de hoy sigue siendo uno de los líderes. Irigoyen no tanto para los radicales. Los radicales se olvidaron de Alem, se olvidaron de Irigoyen. Que Irigoyen tuvo bastante... Todos estos personajes además tienen, como digo yo, siempre luces y sombras, ¿no? Uno puede agarrar sus bondades. Pero bueno, tipos que han destacado. Irigoyen tiene algunas luces porque junto con el general Mosconi crea YPF, la primera empresa petrolera estatal no solo de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo. O sea, un adelantado a Vladimir Putin, a Kennedy, a las potencias mundiales. Bueno, Irigoyen con Mosconi se le adelantaron, crearon yacimientos petrolíferos fiscales y hay un video que yo también recomiendo ver, de un sindicalista muy interesante, porque cuenta la historia, porque no solo que crean, van a Brasil y le dicen a los brasileros, tienen que crear su propia petrolera, y se funda Petrobras. Van a México y le dicen a los mexicanos, tienen que, y vuelve Mosconi después de una gira, abobinándolos a los demás, no queriéndose apropiar, no queriendo ser un país imperialista, sino dándole la buena idea de que los hidrocarburos los tienen que manejar. Y va a Bolivia volviendo y se funda yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, bueno, por esto digo, Irigoyen después va a tener las matanzas en la Patagonia, con lo cual luces y sombras, ¿no? Pero bueno, indiscutiblemente uno de los líderes del siglo XX de la Argentina, que terminó en la isla Martín García. Aparecen ahí, bueno, el golpe militar, bueno, vuelve Perón, Bolonqui, rencillas dentro del peronismo, amasijos por doquier, la gente se harta y fíjate qué loco, porque cuando uno dice los milicos, vayamos a los archivos y hay un montón de gente que hoy por ahí se arrepiente, pero que en su momento aplaudía el golpe militar de Videla. Unos cuantos, inclusive partidos políticos que golpearon ese cuartel, sin sospechar que lo que vendría sería una tragedia de la que aún hoy las heridas no cerraron. Por suerte, eso pasó. Bueno, fíjate qué curioso, porque tanto el derrocamiento de Irigoyen, como el derrocamiento de Perón, como la irrupción de Videla, siempre por detrás están las élites, los poderes concentrados económicos y los planes económicos que van a asumir a la Argentina en una pendiente en bajada que nos lleva a la realidad del día de hoy, que un país con enorme potencial y riquezas naturales y con una extensión de territorio y de costa marítima envidiada por muchos, estemos en una situación que estamos, ¿no? Con el 40% de población en la línea de pobreza o por debajo. Llegan estos señores militares, pero en realidad lo que vienen a hacer es a poner en práctica un plan económico que era el de Martínez de Oz, el de la sociedad rural y el viejo plancito de la Argentina agroexportadora,
que ya había empezado cuando mataban indios y se apropiaron del territorio, ¿no? Porque esa campaña, la campaña del desierto que hace Roca a fin del siglo XIX, en realidad la financia el abuelito de Martínez de Hoz, presidente de la sociedad rural de entonces. Con lo cual, como te digo siempre, Pablo, viste, hasta los nombrecitos son los mismos, no solo los planes. Y bueno, así sufriendo y con la desgracia de ponerle un sello, que el otro día lo usaron en una foto, esto tampoco lo voy a dejar pasar, se sacaron una fotito utilizando el logo de Nunca Más. O sea, este gobierno que es negacionista, amiga de los genocidas y de los asesinos, se sacan una foto con un cartel, con un logo de la frase Nunca Más, que es lo que la sociedad argentina dijo después de del juicio a las juntas, y está plasmado en el libro Nunca Más. Bueno, estos atorrantes se sacaron una foto con una bandera, pero además, fíjate qué loco, porque ahí volvemos a lo de, viste, ser opositor es un enemigo a aniquilar. Kirchnerismo nunca más. O sea, arman una mezcolanza ahí espantosa, macabra, realmente repudiable, porque además, ¿por qué kirchnerismo nunca más? A ver, ¿qué quieren? ¿Suprimir que por decreto, como hizo Aramburu? ¿Qué quieren? ¿Matar gente en basurales? ¿Desaparecer gente? ¿Qué se propone el gobierno libertario? Mal llamado libertario, porque el libertario no tiene nada. Viene Alfonsín, empieza la democracia y empezamos a... Yo siempre jodo con esto, no es así, porque siempre en la sociedad hay gente de un lado, hay gente del otro, gente que piensa diferente, pero yo siempre digo, al final, viste, no los gobiernos que se merecen, pero un poco los personajes que aparecen representan un poco, ¿no? a una parte de la población, ¿viste? Alfonsín era un tipo carismático, así le faltaba un poquito de agallas, ¿no? ¿Viste? Arranca con todo, le agradecemos y agradeceremos hasta el fin de nuestros días el juicio a la Junta, pero lo que escribió con la mano, después lo apretaron un poquito, lo borró con el codo, firmó la ley de obediencia debida, punto final, dijo que la casa estaba en orden. Y cuando vieron esa debilidad, las élites, ¿qué hicieron? Primero 2 alzamientos cara pintada para exigirle largar a todos los milicos asesinos comprometidos con los delitos de lesa humanidad. Y después, como no logran voltearlo, porque eso no tenía quórum, digamos, le dan un golpe económico y le cuelgan el San Benito hasta el día de hoy de la hiperinflación de Alfonsín, como si el culpable hubiera sido él, cuando en realidad los poderes económicos, si quieren, provocan una corrida cambiaria, un golpe económico mañana a la tarde, porque tienen ese poder de fuego. Así que bueno, ahí pasó sin pena ni gloria. Después entonces nos vendieron y todos compramos y un poco nos representamos. Bueno, venía un Facundo Quiroga, un provinciano de La Rioja, aparece Carlos Menem. Síganme, que no los voy a defraudar. Ahora está. El otro día empecé a ver un poquito la serie de Carlos Menem. Y bueno, todos compramos, porque bueno, capaz que, viste, que además había estado preso, porque Videla lo tuvo preso en Formosa 4 o 5 años, ahí en Las Lomitas. Dijimos, bueno, viene con todo. Bueno, pero rápidamente le sacaron la patilla, lo peinaron bonito, lo hicieron abrazarse con uno de los que bombardeó la Plaza de Mayo, el contraalmirante Rojas. Le pusieron a Mari Juli, que empezó a ponerse tapaditos de piel, y le dijeron que había que privatizar todo. Y ahí compramos todos, ¿no? O bueno, por lo menos una gran mayoría, porque Menem ganó 2 elecciones. No solo que ganó la interna dentro del peronismo, a Cafiero, sino que gana 2 elecciones. Y digo, bueno,
Son un poco como Alfonsín, somos un poco pillo, viste que Menem era el pillo, él era un pillo, embaucaba a los yanquis, embaucaba a los árabes, embaucaba a todo. Se iba con una Ferrari, en 2 horas llegaba a Mar del Plata, salía con las modelos, se enganchaba con Yuyito González, poco menos casi canta con los Rolling Stones, viste que vinieron los Rolling y se sacó la foto con Charlie Watts, con Mick Jagger, parecía el quinto Stone, parecía, bueno, y de ahí obviamente nada es gratis, ¿no? Como venimos viendo en la historia, nada es gratis. A Menem le hacen 2 atentados, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, regalito seguramente del mundo árabe. Anda a saber que había prometido y no cumplió, y además le amasijan un hijo que se cayó en un el helicóptero, se enredó en un cable el helicóptero, bueno, con lo cual sigo recordándole al presidente que no está fácil. Se puede salir con los pies para adelante, se puede salir con chaleco de fuerza, se puede salir como este otro, que era medio aburrido también, como tenemos un costado, ¿viste? Medio boludos, medio aburrido, ¿viste? No me meto en política. Bueno, soy aburrido, muy aburrido no era, se le ocurrió en un momento de desborde social, declarar el estado de sitio al pobre amigo Fernando Chupete de la Rúa, radical él. Se le ocurre declarar el estado de sitio para que, bueno, no estábamos como para bancarnos semejante bravuconada. Allí marchó la gente hacia la Plaza de Mayo y a lo largo del país el aburrido, medio boludón, se cargó a 40 compatriotas que fueron asesinados en aquellas jornadas de diciembre del 2001. Ese marchó en helicóptero, Milei, o sea que podés salir vivo, pero bueno, en helicóptero. Por supuesto, se me escapa decirte que en todos estos, de fondo tienen de ministro a Domingo Cavallo, un muchacho que salió acá de la Fundación Mediterránea, de Córdoba, y el plan económico siempre es el mismo. Fue el mismo con Videla, fue el mismo con De la Rúa, fue el mismo con Menem. De corrupción ni te viste tanto que hablan del kirchnerismo. O sea, en la época de Menem, el presidente que admira Milei, se vendía falopa a 4 manos, se vendían armas, volaron Río Tercero, volaron una ciudad de Córdoba para enmascarar las armas que habían ido a Croacia y a Ecuador. Había un conflicto entre Ecuador y Perú, donde Argentina además era garante de paz, era uno de los países garantes de paz, y le vendía armas que encima no andaban, ¿viste? O sea, si vos querés corrupción de la buena, yo te recomiendo estudiar el gobierno menemista, o sea, que es el ídolo de Milei. El menemismo, el 1 por 1. El ministro era Domingo Cavallo, siempre, ¿no? Como te digo. Bueno, un desastre. Para terminar, Pablito, porque no quiero agobiar y recomiendo lo que hice el domingo, caminar un poquito por la sierra, respirar el aire del monte y preguntarse si no es con los pies para adelante, ni es con chaleco, cómo va a terminar esta historia, que por momentos no pareciera ser que vaya a terminar bien, porque se encamina a querer gobernar por decreto y por vetos, o sea, vetar lo que los representantes del pueblo votan, por ejemplo, financiamiento universitario, lo veto, financiamiento para la discapacidad, lo veto, financiamiento para el hospital acá, lo veto.
sería casi un gobierno dictatorial, porque no estaría acatando la división de poderes, la discusión con la oposición, que representa gran parte de la sociedad, con lo cual, por ese camino no pareciera ser que las cosas, por lo menos con mi modesta experiencia de lo que he vivido, esto pueda terminar bien. Así que bueno, te dejo la inquietud, Pablito, de podemos hacer una apuesta para los oyentes si quieren ir tirando ideas de todas las maneras que se puede terminar. Ya vimos que a lo largo de la historia te pueden tocar 4 balazos a un sicario, te pueden envenenar en alta mar, te podés ir en helicóptero, podés terminar en cana. No mencioné lo que siempre muestro a mi corazoncito. En el medio tuvimos a Néstor y Cristina. Yo creo que realmente es lo que, por lo menos a mí, lo que más me gusta, lo que más se me pareció. Casos de corrupción, sí, seguramente. No en la mano de Cristina. Bueno, no sé Néstor, pero a Cristina también casi la manda para el otro. Bueno, a Cristina que le pusieron un bufo en la cabeza. Bueno, yo tenía una reseña de eso. Porque Néstor, viste que ahora hay un pequeño manto de piedad, pero rápidamente, Néstor, que, bueno, es un tipo que sabe leer el momento histórico, esa huida en helicóptero, que no solo va de la Rúa en el helicóptero, va Patricia Bullrich, Sturzenegger, todos estos niatos que están ahora, también se van en ese helicóptero. Néstor interpreta un poco el sentir de la sociedad, se forma una Corte Suprema, como dije en otra columna, bastante plural, integrada por mujeres también. Yo creo que se nos parecía bastante y sobre todo se empiezan a ampliar derechos. Si vos lees la lista de todas pero además por leyes votadas, ningún decreto. O sea, el matrimonio igualitario no fue un decreto, fue una ley votada. La ley de democratizar los medios de difusión, la ley de medios, fue la ley más discutida y con más margen de votos en la historia legislativa del país. Entonces, la privatización de YPF, que están en boga, ¿no? Que Kicillof, que qué boludo que ahora nos quieren cobrar, la votó el Congreso. O sea, si hubiera algo para reclamar, o las obras por las que está presa Cristina, la decidió Vialidad Provincial de Santa Cruz, el gobierno de Santa Cruz, pero además fueron votadas por el Congreso de la Nación, con lo cual tendrían que estar en cana todos los senadores y diputados que votaron esas obras, no la presidenta de la Nación. Por eso yo voy a escribir a la campaña Cristina Libre, como en su momento fue Lula Libre, porque por esa causa que está presa, solo está representando la persecución política y el silenciamiento de los opositores, cosa muy cara a la vida democrática. Dicho esto, Pablito, si querés largar la encuesta, que arriesguen los oyentes a ver cómo termina.